Hola, soy Won Kyung-soo de la iglesia Hanmaum en Chuncheon. Para superar mi baja autoestima y los sentimientos de culpa, solía refugiarme en la lectura y en las terapias psicológicas. Pero la depresión se hacía cada vez más grande y nada me sacaba de ello. Hasta que al encontrarme con Jesucristo resucitado, conocí la gracia de amarme a mí misma y a las demás personas. Hoy les quiero compartir mi testimonio. Yo estaba triste las 24 horas de los 365 días del año. Como no quería que nadie descubriera mi estado, siempre andaba con una gran sonrisa delante de las demás personas. Pero no fue tan fácil controlar mi furia delante de mi familia. Con frecuencia volcaba todo mi enojo hacia ellos en pequeñas situaciones, yéndome a los gritos e insultos. Aún así, mis registros escolares indicaban que siempre era brillante, alegre y con un corazón amable porque fuera de casa sonreía como si todo estuviera bien y decía cosas que a las demás les gustaba oír. Si lo pienso ahora, creo que desde pequeña padecía de depresión por mi baja autoestima y el sentimiento de culpa. Mi padre había crecido con baja autoestima y problemas de ira, porque desde pequeño las personas se habían burlado de él como un niño sin padre. No encontró otra manera de resolver este tipo de problema en su corazón, de modo que descargaba su ira contra su familia mientras veía y se aseguraba de su autoridad como padre, forzándonos a someterlos a ella. Todas las noches, mi padre bebía alcohol y disciplinaba a nuestros tres hermanos. Mi padre decía: "Estoy de mal humor por culpa de ustedes, necesito alcohol, tráigame". Entonces, la familia tenía que estar toda la noche de rodillas delante de él, escuchando sus sermones o recibiendo golpes. Al ver que mi padre se enojaba y siempre quería encontrar la falla en las pequeñas situaciones, mi madre trataba de explicarle cómo era la situación, pero mi padre la golpeaba porque ella intentaba contestarle. Yo me sentía culpable porque pensaba que mi padre bebía por mi culpa. Tenía miedo de que mi padre golpeara a mi madre y sentía culpa por no poder frenarlo. Esto me hizo tener un gran sentimiento de culpa y me producía fastidio. La única manera de calmar el enojo de mi padre era soportar todo lo que hacía o rogarle pidiéndole perdón, haya tenido o no la culpa. Si estos ruegos eran considerados suficientes por mi padre, nos liberaba y podíamos entrar a dormir. Siempre estaba preocupada por cómo superar cada una de esas noches. En mi interior odiaba a mi padre, pero por fuera siempre le sonreía para que estuviera de buen humor. Esto me llevó a un estrés extremo, lo que hizo que estuviera siempre sufriendo de gastritis y de odinitis. Una noche mi madre llorando me dijo: "No te pongas triste si me muero. Eres la mayor, tienes que obedecer a tu padre y cuidar de tus hermanos". Tenía miedo de que mi madre pudiera morir y me sentía muy triste por ella. Pero como no quería mostrar mis lágrimas, mordí mis labios y me enojé diciéndole que no debía decir esas cosas. Cuando llegaban las fechas festivas, nuestros familiares siempre nos preguntaban si mis padres se peleaban o si mi padre golpeaba a mi madre cada vez que bebía alcohol y nos miraban con cara de lástima. Estas situaciones me irritaban y me avergonzaban, por eso dejé de compartir sobre mí con otras personas. Empecé a buscar la manera de resolver la situación familiar y los problemas de mi corazón, y lo hice acudiendo a la lectura y a las terapias psicológicas. Mientras los demás jóvenes bebían, fumaban y se escapaban de sus casas, como yo no tenía dinero ni la valentía para hacerlo, leía libros y experimentaba todo tipo de malas conductas y aberraciones de manera indirecta. Al leer novelas, pude ver que había muchos personajes que estaban en situaciones similares a la mía. Pero en las novelas, los personajes encontraban la solución a los problemas en suicidios, asesinatos y venganzas. No sentía que nada de esto resolviera mis problemas. Al contrario, me sentía más vacía. Las personas decían que podía encontrar la respuesta en los libros, y me pasaba noches leyendo, pero jamás encontré una respuesta en ellos. Por eso, ni bien me ingresé a la universidad, me anoté a las clases de psicología y comencé a leer los libros relacionados. Pero con la teoría no era suficiente. Asistí a terapias grupales y también me hice el test de personalidad de MBTI. Luego de la terapia grupal, los psicólogos nos alentaban y abrazaban, y esto me hacía sentir consolada. La actividad que más me quedó en mi recuerdo es la actuación de roles. Yo era una estudiante de 40 años. Había sufrido la violencia por parte del padre durante mucho tiempo. Haciendo el intercambio de rol, tuve que actuar siendo el padre. De esta manera teníamos un tiempo para comprender la situación del padre y de poder expresar sus propios sentimientos. Como tenía un sufrimiento similar, me sumergía tanto en el rol que terminaba explotando en llantos. Y al terminar la actuación me sentía mucho más aliviada. Pero esto solo era momentáneo, porque luego me sentía avergonzada de mirar a los demás y sentía miedo de lo que los otros pudieran llegar a pensar de mí. Además,
Tenía una amiga que hacía una terapia individual de manera regular. Veía que ella mejoraba, pero al poco tiempo volvía a su estado inicial. Finalmente, ni siquiera las terapias psicológicas pudieron resolver mis problemas esenciales. Cuando me di cuenta que ni la lectura ni las terapias podían resolver mis problemas, me acordé de Dios. Una vez, una compañera del curso me invitó a asistir a su iglesia. Siempre me hablaba de Dios y me decía que Dios me amaba y quise concederle su deseo, pero al final no pude porque me enfermé. Estaba acostada en la cama de la residencia y esa compañera se acercó y me trajo algo para comer y algunos antibióticos. Como mi padre odiaba a los seguidores de Jesús, yo estaba decidida a no caer en las palabras de ella. Pero al ver que me había traído comida y medicamentos, le dije que aceptaría a Cristo, pero por dentro lo hice para que ya no me moleste más. Si bien no podía ver con mis propios ojos a Dios, al escuchar que Dios me amaba, sentí que no tenía nada que perder y comencé a tener curiosidad en la vida de fe. Cada vez que pronunciaba la palabra Dios, sentía que se purificaba todo mi interior tan deprimido y esto se sentía muy bien. Al escuchar la frase Dios me ama, comencé a asistir a las oraciones de madrugada y a servir como maestra de la escuela dominical y en el coro. También fui voluntaria en un viaje misionero a Tailandia, hice evangelización y también me entrené a otras personas por medio de estudios bíblicos. Tenía una personalidad tímida, pero me animé a evangelizar y a cantar alabanza en las calles. Por medio de esta vida religiosa sentía que me purificaba y me limpiaba. Esto me hizo feliz. Por eso me animé a mandarle una carta a mi padre para evangelizarle. Le escribí a mi padre que Dios lo amaba, que siempre estaba esperándolo. Pero mi padre al recibir la carta me dijo: ¿qué me estás diciendo? Si Dios me está esperando, me espera en el cielo. ¿Me estás diciendo que me muera? También le dije a mi hermano que acepte a Jesús y me dijo: no quiero. Tú me dices que crees en Dios, pero no has cambiado en nada. ¿Por qué debo creer entonces? Por ti no voy a aceptar a Jesús. Me di cuenta que solo con mi boca había aceptado a Jesús, y al ver que yo no había cambiado en nada, no tuve la valentía de seguir evangelizando. Antes de recibirme, tenía miedo de rendir el examen oficial. Veía a mis compañeros prepararse estudiando en la biblioteca y sentía que ellos eran mejores que yo. Me sentía insegura por si reprobaba y me arrepentí de haberle dedicado tanto tiempo a la vida religiosa. Dios era invisible a mis ojos, mientras que el examen era algo real que estaba delante de mí. Al ver que el matrimonio y el empleo eran cosas más importantes, mi esfuerzo por la vida religiosa se fue apagando. Mi excusa era que habría paz en mi familia si obedecía a mi padre, quien odiaba a Jesús. Por eso, al mismo tiempo de mi graduación de la universidad, terminé con mi corta vida religiosa. Me decía a mí misma: cuando salga a la sociedad, esa pasión por la fe que tuve durante la universidad será un hermoso recuerdo, porque no es que no creo en Dios. De esta manera trataba de autoconsolarme. Sin embargo, luego de dar a luz a mi hijo, no pude recuperarme y tuve depresión postparto. Cuando estaba saludable, aunque me sintiera deprimida, podía contenerme y sonreír, pero cuando mi salud empeoró, no podía superar la depresión postparto. Todas las noches, cuando no podía dormir, pensaba: ¿quién cuidará de mi hijo si me muero? De tanto pensar, comencé a perder mucho peso. Parecía una persona totalmente perdida. Aunque mi hijo lloraba porque tenía hambre, estaba tan fuera de mí misma que ni siquiera podía amamantarlo, y solo me mantenía acostada llorando. Hasta que un día escuché nuevamente el Evangelio por medio de mi hermano, quien asistía a la iglesia Hammam de Chuncheon. Yo había sido la primera que había evangelizado a mis hermanos, pero ahora era yo quien estaba escuchando el Evangelio por medio de mi hermano menor. Cuando escuché a mi hermano hablar de la resurrección de Jesús por primera vez, mi primera reacción fue: eso ya lo sé. Mi hermano me decía que Jesús había resucitado según las Escrituras para ser nuestro dueño. Pero como siempre, por fuera sonreía como si estuviera escuchando, pero por dentro solo pensaba en mis problemas y en cómo resolverlos. Pero mi hermano, sin importar si lo estaba escuchándolo o no, me seguía diciendo: Jesús resucitó y hoy está vivo. Dios nos dio una prueba por medio de la resurrección de Jesús para que todas las personas pudiéramos creer. No creer esto es el pecado. Arrepéntete de este pecado y crea a Jesús como el dueño de tu corazón. Jesús es tu dueño. Al principio estaba sorprendida al ver a mi hermano compartir el Evangelio tan seguro y lleno de alegría. Y al seguir escuchándolo, quedé sorprendida al escuchar que Jesucristo resucitado era mi dueño y sentí como un pequeño terremoto dentro de mi corazón. Realmente odiaba la palabra dueño, porque esto me hacía sentir restringida, como si algo se metiera en mi vida. Pero ese día me acordé del dibujo del trono de corazón cuando yo acepté a Jesús.
En una parte del dibujo estaba uno mismo sentado en el trono del corazón y Jesús estaba sentado en el suelo. Y en otra parte Jesús estaba sentado en el trono del corazón y yo sentada en el suelo. Recordé que cuando yo acepté a Jesús con mis labios, lo había hecho decidiendo que viviría teniendo a Jesús sentado en el trono de mi corazón. Pero al recordar mi vida, me di cuenta que fui yo quien estuvo sentado en el trono de mi corazón. La razón por la cual estaba tan deprimida no era por culpa de mi padre, ni por la insensibilidad de Dios. Al darme cuenta de esto, me sentí desesperada y me pregunté, ¿y ahora qué debo hacer? Todo este tiempo, mi hermano menor había estado orando cada madrugada y rogándome para que vaya a Chonchon, pero yo siempre lo ignoré. Pero luego de escuchar el Evangelio, sentí el deseo de hacerle caso. Por eso tomé a mi hijo en mi espalda y junto a mi madre nos tomamos el micro hacia Chongju. La primera vez que fui a la iglesia Hammaum, vi un edificio que era un establo remodelado y al pastor que predicaba de una manera muy rústica. Pero lo que captó mi atención fue la imagen tan alegre de toda la congregación. Si bien por mi baja autoestima y mi depresión, no podía mirar bien a los ojos de las personas, en verdad observé todo de reojo. Al volver a casa, leyendo el libro de Mateo, la confesión de la mujer de Canaán, quien rogaba para que su hija endemoniada fuera sanada, no se iba de mi mente. Yo, con un corazón urgente, confesé una y otra vez, es verdad, Señor, pero hasta a los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Por fuera siempre estaba sonriendo, pero mi corazón era un pozo totalmente contaminado de odio, ira y depresión. Realmente quería vivir. Todo este tiempo había estado confesando Señor, Señor con los labios. ¿Alguien como yo podría estar con todas estas personas? Si Dios lo permitía, realmente quería que por lo menos poder comer de las obras que caían de la mesa del dueño. De esta manera, cuando mi corazón se rebajó, la palabra comenzó a entrar por mis oídos. Yo era profesora de lengua, y la primera vez que escuché el Evangelio por parte del pastor, lo hice poniendo el enfoque en si el contenido era fluido, si la pronunciación era clara y si las prédicas eran emocionantes. Pero al seguir escuchando, aunque la prédica no fuera elocuente ni emocionante, cada vez que el pastor decía, Jesús resucitó, no podía entender por qué esta frase golpeaba mi corazón. Y sobre todo, el pastor confesó que durante todo el tiempo de su pastorado, siempre estuvo pensando en por qué las personas no cambian a pesar de orar mucho, de arrepentirse, de aprender mucho la palabra. Y dijo que la persona jamás cambiaría si no cambiaba el dueño de su corazón. Al escuchar sus palabras, mi corazón quedó totalmente al descubierto, y pensé, ¡wow! Este pastor es más inteligente de lo que parece. ¿Cómo puede descubrir esto? Yo no cambiaba porque no sabía que Jesús era el creador de mi corazón, pero yo había estado buscando la respuesta en libros y en terapias. Por eso yo me arrepentí del pecado de no haber creído en Jesús y de haber vivido a mi manera. ¿Cómo podía dudar delante de esta alegre noticia de que podía ser limpia, más blanca que la nieve, con la sangre del Todopoderoso, quien fue crucificado por este pecado que lleva al infierno? Ya no hacía falta fingir mi alegría y mi felicidad por fuera, porque ahora la sangre de Jesús, quien es la fuente de mi vida, podía limpiar completamente mi corazón. Durante la oración de madrugada, me quebré en llantos porque me acordé de cuando mi padre me dejó sangrando de tanto golpearme cuando tenía 6 años y me echó desnuda fuera de la casa. Y yo le pregunté a Dios, Dios, me dijiste que me amabas, pero ¿dónde estabas en ese momento de tanto miedo y vergüenza? Y Dios, de esta manera muy clara, me mostró la imagen de Jesús derramando sangre crucificado en la cruz. Mis ojos estaban cerrados, pero pude ver claramente como una película a Jesús siendo azotado, clavado, cubierto de sangre desnudo. Y en el corazón escuché, Wongyong, yo también fui golpeado como tú. Yo también fui desnudado como tú. Al darme cuenta que Jesús ya conocía todo mi dolor y toda mi vergüenza, mi corazón quedó totalmente resuelto. Solo por medio de Jesús podía sanar todo mi corazón. Ya no necesitaba tener que satisfacer y sonreír por el humor y las necesidades de las personas, sino que ahora sonrío porque realmente soy feliz. Ahora van a la par tanto mi exterior como interior. Todas las heridas de mi interior se terminaron y ahora soy una persona nueva, totalmente sana. Los miembros de tu familia pueden reconocer tus cambios solo si has cambiado hasta tus huesos. Mi segundo hermano, quien decía que no podía creer en Dios porque yo misma no cambiaba, ahora cree cuando le digo que la palabra de Dios es la verdad y me felicita porque ya no me muevo según las palabras de las personas, sino que mi centralidad está firme.
Mi cuñada me cuenta que sus hijos aceptan muy bien cuando les comparto la palabra. Mi sobrina de 4 años le tiene miedo a la oscuridad. Y yo una vez le dije que Jesús, su dueño, era el creador de la noche. Ella, al recordar esas palabras, le dijo a mi cuñada: Ma, Dios creó la noche oscura no para que tengamos miedo, sino para que pudiéramos dormir. Mi cuñada me contaba que otras madres hacen actuaciones de cambio de roles o les hablan sobre hadas, pero ella estaba contenta porque su hija de 4 años ya no tenía miedo porque se acordaba de lo que había hablado conmigo. Al cambiar mi dueño, el Espíritu Santo empezó a orar hasta en las pequeñas conversaciones con una niña. Y sobre todo, la relación con mi padre fue restaurada. En el pasado odiaba profundamente a mi padre, pero como Jesús dijo que odiar es lo mismo que asesinar, tuve que arrepentirme. Inmediatamente desapareció todo ese odio de mi corazón. Porque ahora sé que la razón por la cual mi padre hizo sufrir tanto a mi familia durante mi niñez fue porque él no creyó a Jesús como dueño. Al darme cuenta de esto, pude orar por él y servirle con sinceridad. Mi vida como profesora también me ha cambiado. Antes solo me simpatizaban los alumnos obedientes y mansos y odiaba a los que eran rebeldes. Pero ahora me felicitan porque me convertí en una profesora sin favoritismos. Además, sé muy bien que hay alumnos que por fuera sonríen, pero que están llorando por dentro, como yo lo hacía. Por eso comparto la resurrección de Jesús con cada alumno del colegio. Por eso, incluso los alumnos que no son mis propios estudiantes, cuando me ven en el pasillo del colegio me dicen: ¡Oh, la maestra Jesús! ¡Jesús es amor! Hace poco tiempo recibí un mensaje de texto de parte de un alumno que se graduó. Maestra, espero que ande muy bien. Usted ha sido la mejor maestra durante la escuela media, quien se ha acercado y me ha escuchado con sinceridad. Me sentí tan feliz y agradecida de haber recibido un mensaje así. También oro y comparto el Evangelio con aquellos alumnos problemáticos de colegio. Había un alumno que hacía meses había huido de su casa y habían hecho la denuncia por su desaparición. Durante esos tiempos había muchas noticias sobre secuestros y tráficos de órganos, y oré diciendo: Dios, me arrepiento de no haber podido orar por este alumno. Sea lo que sea, por favor, te pido que este alumno pueda volver sano. Si así lo permites, te prometo que compartiré el Evangelio con él. Y Dios escuchó mi oración. Después de un tiempo, tanto el alumno como sus padres escucharon el Evangelio. Él odiaba venir al colegio, pero por la promesa que había hecho conmigo de terminar los estudios, se esforzó para asistir y finalmente se recibió de colegio secundario. Y cuando veía a los alumnos fumar o robar, no los juzgaba, sino que les compartía el Evangelio. Porque yo sabía muy bien que desde el punto de vista de Dios, todos ellos eran hijos que Dios amaba, eran sus ovejas perdidas. La resurrección de Jesús ha sido la razón por la cual alguien como yo, que estaba casi muerta por la depresión, pudo levantarse. Como la resurrección está registrada en medio de la historia de manera muy clara, por más que tambaleen mis sentimientos y emociones, la existencia de Dios no tambalea. Recurrí a la lectura y las terapias psicológicas, pero jamás pude cambiar. Solo con el Evangelio se han terminado todas las heridas de mi interior y me he convertido en una nueva persona totalmente sana. De ahora en más, viviré compartiendo fielmente este Evangelio que me salvó. Muchas gracias.